Hola a todos y todas, muy bienvenidos. Hoy tengo el honor de presentarles a una gran persona, Sue Stevenson. Ella es directora de alianzas estratégicas y desarrollo internacional. Ha tenido una amplia carrera con roles de liderazgo. También tiene vasta experiencia en el mundo de la tecnología que van desde ingeniería de sistemas hasta ejecutivas, señoría de marketing. Actualmente es miembro del comité ejecutivo que dirige Barefoot College International. Ella cree en el derecho fundamental de todas las personas a beneficiarse de la difusión de la educación y a las oportunidades independientemente de sus antecedentes. Hoy nos hablará de cómo los proyectos de Barefoot College arrojan luz para nuevas posibilidades en las áreas de educación y la capacitación en ingeniería que genera energía limpia y crecimiento económico para las personas más pobres del planeta. Welcome to the 7th World Conference on Peace and Light. My name is Teresita Landon, and today I have the honor of introducing to you a great person, Sue Stevenson. She is a director of strategic alliances and international development. She has had a broad career with leadership roles, also has vast experience in the world of technology, ranging from systems engineer to senior marketing executive. She is currently a member of the executive committee that runs Barefoot College International. She believes in the fundamental right of all people to benefit from the spread of education and opportunities regardless of their background. Today, she will talk about how Barefoot College sheds light for new possibilities in the areas of education and engineering training that generate clean energy and economic growth for the poorest people on the planet. Welcome, Sue. Bienvenida, Sue. And I am so pleased to have you here today. It's an honor to be sitting here and to really get to listen to everything that you have for us and all the knowledge that you will be sharing about all the projects that, Barefoot College International um, takes a role in developing around the world. Gracias, Sue, por estar aquí con nosotros. Estoy muy contenta y honorada de tenerte aquí con nosotros y escuchar sobre toda la información que nos vas a compartir y todos los proyectos que Barefoot College International está llevando a cabo alrededor del mundo. Thank you very much, Teresita, for a lovely introduction, and I'm delighted to be here with you today. Gracias, Teresita, por la introducción hermosa y estoy contenta de estar aquí. And I'm really delighted to be able to talk to you about the work we do at Barefoot College International and what the barefoot approach, as we call it. Y también estoy muy contenta de poder hablar contigo sobre el trabajo que hace Barefoot College y el método de Barefoot College. Ok, voy a comenzar tu presentación, Sue. I'm going to start your presentation. Thank you. Mm-hmm. So, the barefoot approach has evolved over the last 50 years, starting in the deserts of Rajasthan in India. Ok, el método, el método de Barefoot College se desarrolló hace varios años y empezó en India. So our journey started with our belief and the respect in the wisdom of remote rural communities, where they have... Nuestro proyecto comenzó, o nuestro camino comenzó con la creencia, en el respeto de las comunidades más pobres. They hold much valuable ancestral knowledge, and this is passed down from generation to generation. Ellos sostienen sabiduría antigua que es pasada de generación a generación. And we also believe in the Gandhian principle of leave no one behind. Y también creemos en los principios de Gandhi de no dejar a nadie atrás. And in this case, we are particularly focused on the last woman.
Y en did you say last or lost woman? Last. Ok. Y en este caso estamos enfocándonos en las últimas mujeres. So we help poor rural communities, often called grassroots and last mile, overcome the barriers to education and technology, which in turn they can use for their own economic and social uplift. Sí, nosotros nos enfocamos en mujeres que viven en comunidades rurales y muy pobres, que nosotros usualmente llamamos grassroots en inglés. Y can you say the last bit, please, Sue? The after grassroots. Oh, y también you said the last mile, right? Yes, they're often referred to as either grassroots or last mile. Sí, y también It's son the people at the bottom of the pyramid. Ok, entonces, y también se refieren a ellas como personas de la última milla. Quieren decir que son personas que están muy abajo, a un nivel muy bajo en la pirámide o la escala económica. So we believe that if you want to change the world, you train a woman. Y también se enfocan en ingeniería y energía y creen que para cambiar el mundo se debe de entrenar a las mujeres. We would also ask, what is the most underutilized resource in the world? Y también, se preguntarían cuáles son los resources, disculpen, oh my gosh, resources, I apologize. Okay, discúlpenme. Los recursos, of course. ¿Cuáles son los recursos que están al alcance de las mujeres o del mundo, pero que no se utilizan? In their 2015 report on gender parity, McKinsey stated that if you could make women economically viable, we could increase global GDP by 26.7%, which at the time was more than the GDP of the USA and China combined. En el año 2015, McKinsey hizo un estudio sobre el parádido de géneros, donde vieron que había you meant there was 26.7% more of women than men? No. Or the parity? The parity. If you could have gender parity, then global GDP would increase by 26.7%. Que para tener igualdad en el género, tendría que haber un incremento de 26.7%, y eso es mucho más de lo que hay en combinación, o es más grande la cantidad de lo que hay si combinamos a los Estados Unidos y a China. Interestingly, yesterday, on a call that I listened into with the World Bank, I heard that the United Nations have now increased that number to 35% GDP. Ok. Interesantemente, ayer escuché un reporte sobre las Naciones Unidas que dijeron que ahora ese número debería de que ahora el número es más grande, es mayor, y lo han incrementado a 30 what percent GDP? 35%. 35%. Our flagship program, the Solar Mamas, is based on solar energy. El programa que ellos han desarrollado, que se llama Solar Mamas o Mamás Solares, se encarga de entrenar a mujeres en ingeniería solar. And it uses women as the catalyst for agency and community uplift. Y utilizan a las mujeres como la base principal para aumentar la economía y la sociedad de la comunidad. We train illiterate and semi-literate women to be solar engineers, educators, and entrepreneurs.
Entonces entrenan o entrenamos a mujeres que no saben leer o que pueden leer y escribir poco para ser ingenieras. So you're training them to be engineers, entrepreneurs, and what else? Educators. Para ser educadoras, ingenieras y también para que puedan abrir sus propios negocios. Women from up to 10 countries at a time live together, work together, and learn together. Mujeres de 10 países viven juntas, aprenden juntas y trabajan juntas. And our training transcends the cultural and language barriers. Y el entrenamiento transciende las barreras culturales y del lenguaje. We've developed a unique curriculum that shatters the barrier of literacy. Han desarrollado un currículum que rompe las barreras de literatura o de la capacidad para leer y escribir. So we use color coding, sign language, and visual tools that allow the women and anyone else without a formal education to learn, communicate, and teach others. Okay, utilizan colores y códigos, colores y códigos y lenguaje de sign language para poder enseñar a las mujeres a cómo llevar a cabo su entrenamiento de ingeniería y vocación. Next one doesn't want to come up. And basically they learn by doing. Okay, y ellas básicamente aprenden, aunque no sepan leer y escribir, ellas aprenden al hacer. I don't know if these are coming up with you. They're not coming up with me. They are coming up, Sue. They're coming up, that's fine. So I know where I am. Okay. So the circuit boards and every component within our solar charge controllers has been designed for illiterate and semi-literate women to be able to learn, remember, and master. Okay, las tablas de circuito han sido producidas de tal manera para que las mujeres, son las tablas de paneles solares, las construyeron de tal manera para que las mujeres, aunque no supieran leer y escribir, puedan llevar a cabo su vocación y hacer el trabajo que les están entrenando. And we take responsibility for its maintenance and repair into the design process. Y también toman responsabilidad y cuidado con el aprendimiento que se lleva a cabo durante ese proceso. So the women, it's not obvious to me which one is up. You are on slide 11. Number 11, okay. So you should have a nice picture of a solar engineer with a solar panel on her back. Is that correct? No, this is the one prior to it. This is the one with the lady in pink. And she has... Okay, so of course, because it's out of sync by one because of the additional. It's okay. Yes. Right, it won't put it on. I need to move it on and it's not moving it on for me. Okay. So slide. Disculpen, estamos teniendo problemas técnicas. Denos un momentito y ahorita regresamos, ¿ok? So Ok, ya estamos de regreso. Disculpen por el inconveniente, pero ya estamos aquí. Ok, very good. Once the women are trained, they return to their communities where they build, install, and maintain the solar home lighting systems. Entonces, cuando las mujeres terminan su entrenamiento, regresan a sus hogares y a sus comunidades, donde ellas mantienen, reparan y continúan el crecimiento o, como quien dice, el ampliamiento de los paneles solares y de la energía que ellas mismas crean. And at the same time, the solar engineers, the solar mamas, build agency and personal responsibility within their communities.
Y al mismo tiempo, las mujeres o las mamás solares crean agencia y una responsabilidad dentro de sus comunidades. Often, solutions in the developing world only address one problem. But if you don't, Usualmente las soluciones en el mundo desarrollado solamente se enfocan en un problema. but if you don't look at the interlocking problems, that is, the systems, sustainability is short-lived. Pero si no ven a todos los problemas que están entrelazados, sostenibilidad no va a funcionar a largo plazo. So by taking interlocking problems, the lack of access to energy, lack of time, poor health, and lack of vocational skills, we address the root causes of poverty, giving agency over socioeconomic ecosystems to the communities. Entonces, al no tomar, por ejemplo, si no tomas todos esos o al tomar en cuenta todos los problemas que se entrelazan dentro de situaciones así, como por ejemplo, no alcanzar energía, o tener poco tiempo, no tener acceso a buena salud. You said access to energy, access to health. Yeah, What was it? I took as examples, lack of access to energy, which is a key one. Sí. Lack of time, because the women are so busy collecting water, firewood, looking after the family, poor health, and lack of vocational skills. Sí. Y también cuando no tienen acceso a una vocación, ella habló sobre, por ejemplo, el tiempo. Si ellas no tienen mucho tiempo porque se dedican a cargar agua o a juntar leña para poder cocinar, o si, por ejemplo, no tienen energía, no tienen electricidad, o acceso a ella. Entonces, al poder responder por todos esos problemas y verlos como algo conjunto, pueden crear de esa manera una agencia, pueden ser autosustentables y autoindependientes dentro de sus comunidades. So in this way, changes are made from within the community. Entonces, de esta manera, el cambio es creado desde adentro de la comunidad. So the lady here in the picture, 6 months ago, she was just grandma. Entonces, esta señora que ven aquí en esta imagen, hace 6 meses, ella solamente era una abuelita. Now she's a solar engineer. Y ahora es una ingeniera solar. And a role model within her community. Y es alguien que su comunidad puede ver como una role model, ¿no? Un ejemplo a seguir. You've got the example here. This is now her grandson who wants to learn from her. Y ahora tienen este ejemplo, el que ven aquí con ella es su nieto que quiere aprender de ella. So, as the systems are installed, communities go from this, basically light provided by burning kerosene. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una comunidad así, esto es lo que usualmente vemos. Por ejemplo, aquí hay una luz o un objeto que da luz a través de la kerosina. And watching their children breathe in the black caustic smoke while they do their homework. Y ver a sus hijos, y las personas tienen que ver a sus hijos mientras que ellos hacen su tarea y al mismo tiempo ingerir todos estos químicos e humo que es malísimo para su salud. Now you go to this. Opening the door. Sorry. No, go ahead. Go ahead. Opening the door to learning for the entire community. Y cuando ellas pueden llevar a cabo esta vocación de ingenieras solares, ahora podemos ver el cambio que es darle energía limpia a toda la comunidad. So not only do they have light from when the sun goes down to when the sun comes up,
Entonces no solamente tienen luz o energía cuando el sol se pone y cuando el sol sale. They have a power platform that can be used to pump water. Tienen ahora una plataforma también de energía que puede ayudarles a traer agua hacia ellos. Saving many hours of work for the women. Esto ahorrando muchísimas horas de trabajo a las mujeres. As you've seen, they get better health because they're not breathing in the caustic smoke anymore. Y también, como pueden ver, también tienen mejor salud porque ahora ya no están teniendo que estar absorbiendo todo ese humo tóxico. And better education outcomes, not just for the children, but it extends the day for the adults as well. Y no solamente también eso, pero también le da mejor educación a los hijos. Ahora ellos pueden hacer su tarea más tarde y con luz y energía limpia. Y también extiende el día de los papás o de los adultos. You have environmental sustainability. Y ahora tienen sostenibilidad ambiental. And also safety, whether it be from wild animals or from other people. Y también seguridad, sea de animales salvajes o de otras personas. Most importantly, empowerment of women and girls. Lo más importante es el empoderamiento de mujeres y niñas. So the picture here, this is the head man of a community who replaced his advisory committee of men with his solar engineers. Y aquí, como ven en esta imagen, aquí tienen al jefe de la comunidad, que él cambió como quien dice, su mesa directiva de hombres y la cambió a las mujeres que son ingenieras solares. Now, as well as teaching them to be solar engineers, entonces, también al mismo tiempo de entrenarlas a ser ingenieras solares, we work with the women on their aspirations and their confidence, as well as their competencies. También trabajamos con ellas para llevar a cabo sus aspiraciones, su confianza en ellas mismas y su competencia. In 2015, we added a training component that we call Enrich to the solar training. En el 2015 agregamos un componente de educación que nosotros llamamos enrich o enriquecer. The women have about 200 hours of this curriculum. Las mujeres reciben como 200 horas de este currículo. We work with them on financial inclusion. Trabajamos con ellas para trabajar en la inclusión financiera. Digital inclusion. También inclusión digital. Women's health, especially reproductive health. Salud de mujer, especialmente de reproducción. Micro enterprise skills. In micro enterprise skills, which I don't know, just give me 1 second. I wish I had an automatic interpretation thing here. Okay. También microempresas, habilidades de microempresas. Civil society and human rights. Y la sociedad civil y los derechos humanos. Environmental sustainability. Sostenibilidad del ambiente. And livelihoods that they can easily do in the parts of the world where they live. Y también cosas que ellos podrían llevar a cabo fácilmente en las comunidades y lugares donde viven. So every woman is taught to teach others. Entonces cada mujer es entrenada para poder enseñar a los demás. So we get the ripple effect within the communities. Para tener como una causa y efecto dentro de las comunidades. So we're providing education and tools to Entonces, create. Sorry, go on. No, go ahead. Sorry, I didn't mean to interrupt you. No, I was just going to say we're providing the education and the tools to create a culture where you have financial skills, education, and vocational training possible, and they're all owned by the community.
Okay, entonces proveemos la educación y el entrenamiento para que las mujeres puedan enseñarse a hacer. Can you repeat the last half part, please? So I said financial skills, I said education and vocational training, and these are all owned now by the community. Entonces las entrenamos para que ellas puedan aprender sobre la financiación, también la vocación, y educación, y ellos de alguna manera, ellas dentro de la comunidad ahora pueden ser autosostenibles dentro de esa misma comunidad. And if you assume 50% of the adults in a community are women, by allowing them aspirations and education, the entire community benefits. Y si asumimos, did you say 20 or 50%, Sue? I said 50%. Assume Okay, si 50, asumimos, 50. sí, si asumimos que las mujeres son 50% de cada comunidad, entonces significa que esto le va a beneficiar a muchísimos dentro de la comunidad. Now, on the livelihood side, I'll just give you few examples of the sort of livelihoods that the women do. So back in 2015, we piloted beekeeping for the first time in Zanzibar, and these are some of the beekeepers there. Okay. Uno de los ejemplos de sustento natural que pueden encontrar dentro de estas comunidades, ahorita les daré un ejemplo. Por ejemplo, en el 2015 llevamos a cabo un nuevo proyecto que tenía que ver con el cuidado de abejas en Zanzibar. So after the first harvest of the honey, we had mango, mangrove, and clove honey. Entonces, después de 6 meses, después de la cosecha, tuvimos no solamente miel, pero también manglares, disculpen, y también miel. So today there are about 15 different sorts of honeys in Zanzibar. Entonces, ahora hay como más de 15 diferentes tipos de miel en Zanzibar. And interestingly, after we had first trained the first batch of beekeepers, we actually had women queuing at the door who wanted to be trained. Y después de haber entrenado al primer grupo de mujeres para hacer el cuidado de abejas, tuvimos a muchas otras mujeres que se estaban poniendo en línea, como quien dice, para ser entrenadas también. And it's an example of a livelihood that can be done comparatively easily. Y es un ejemplo de un sustento que ellas mismas pueden llevar a cabo fácilmente dentro de la comunidad. The beehives don't take up much room, and they can be put on the edge of the forests. Las abejas no quitan mucho espacio y las colmenas las pueden colocar a la orilla de quizás del bosque. And if you remember that many of these households live on $2 a day or less, Y si recuerdan que en estos hogares las personas viven con $2 o menos. To be able to increase that daily income, if you can double or treble it, makes a considerable difference, not just to the family, but to the communities as well. Entonces, si de alguna manera pueden duplicar o triplicar esa ganancia día a día, esto ayudaría muchísimo a las familias. And this particular example that we sell to the hotels and the tourist shops in Zanzibar, we mark it under the label Be Barefoot. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí de la miel es una que se vende a los turistas y a los hoteles de Zanzibar y la han específicamente nombrado Be Barefoot. Entonces, Be Barefoot. Para decir, para traducirlo bien, es abeja barefoot, ¿no? Okay. Coffee is another livelihood we work with women on. This is an example from, which I'm sure you can read, is an example from Guatemala. También tenemos otro ejemplo de un sustento que las mujeres en lo que pueden participar es este café. Y como lo ven allí en la imagen, es un café de Guatemala.
And we work with the women farmers on regenerative agriculture. Y también trabajamos con las mujeres en agricultura regeneradora. And it helps to increase the yields. Y también ayuda a incrementar la cosecha And the quality. y la calidad. Since we started working with this particular example from Guatemala in 2017, desde que empezamos a trabajar con este café en particular desde el año 2015, one of the quality measures is called the Q number. Una de las medidas de calidad se llama el número Q. And it has gone from 80, which was quite good, to 85, which is very good. Y ha incrementado de 80, que es una medida muy buena, a 85, que ahora es mucho mejor. And the funds, the money that they get has increased by over 50% for their crop. Y las ganancias que reciben ha aumentado a 50% por toda la cosecha. Then we have another livelihood that works with solar home lighting systems. And también tenemos otro sustento que trabaja con equipos solares para los hogares. And small solar goods like torches and fans. Y con otros productos solares como por ejemplo torchas o abanicos. And this is the name of this is Bindi. Y el nombre de este producto es Bindi. Which, as you probably know, is the spot that the Indian women put on their forehead to keep evil spirits away. Y quizás ustedes reconocen esta palabra, que es la palabra que se utiliza Bindi, es el punto rojo que las mujeres en India se colocan en la frente o en el tercer ojo para mantener los espíritus malos alejados. So we have over 2,000 women who have benefited from the training in Enrich. And I just wanted to give you a couple of examples here. Entonces tenemos más de 2,000 mujeres que han recibido entrenamiento y enriquecimiento a través de nuestros programas y quería darles unos ejemplos. This is Gizma from the Sudan. Esta es Gizma de Sudán. Who was able to help address some very severe health issues in her community. Y ella pudo, a través del entrenamiento y todo, pudo ayudar los problemas de salud dentro de su comunidad. And I'd like to introduce you to Marina from the Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Entonces también quisiera introducirles a Marina, que es de la costa de Ivory. At the end of the class that she graduated in, there was a meeting in India, which was the inauguration of the International Solar Alliance. Después del programa que ella, en el que ella estuvo entrenando, what kind of event was it, Sue? It was the inauguration. It was the first meeting of the International Solar Alliance. Era la primera inauguración del sistema solar, de alianzas de sistemas solares. And she met President Macron. Y ella conoció al presidente Macron from France, and she persuaded him to provide the equipment to solar electrify her community. Y ella lo incitó a que le proveyera o que le regalara a la comunidad los sistemas solares. So they're very interesting women. Así que son mujeres muy interesantes. So, as well as using agnostic digital tools, we believe that connection to the internet is key. Más de utilizar herramientas agnósticas de conectividad, también es importante tener alcance al internet. If you look at the
difference between the first world and developing world, Si vemos las diferencias entre el primer o los países del primer mundo y de los países que se están desarrollando, you have the digital divide. tenemos o podemos ver una división digital. If I take Africa as an example, Por ejemplo, si tomamos a África, only 22% of the continent is connected. solamente 22% del continente está conectado. And 150 million less women than men globally have digital access. Y 150 millones de mujeres menos que los hombres tienen acceso a servicios digitales. So what do you need for connectivity? Entonces, ¿qué se necesita para la conectividad? The first thing you need is power. La primera cosa que se necesita es la energía. Once you have power, you can then use cost-effective and resilient technologies. And I give you examples of microwave and VSAT. Entonces, después de que tienes la energía, tienes la posibilidad de conectarte a otras cosas. Can you tell me again what they are? Cosas que son efectivamente costosas, como por ejemplo un microondas. And what was the other one you said? Microwave. Microwave and VSAT. Y VSAT. Yes, the very small aperture satellites. Y son satélites de conexión. And then this gives you a breadth of connectivity as far as, and I've taken examples here of health, education, and commerce. Y esto te da una esperanza de conectividad dentro de la salud, educación y comercio. So basically a broad range of content. Entonces te da, como quien dice, un área más grande de contenido. Now, in the communities, the hub of the community is they call it the Regional Electronic Workshop. Entonces, en las comunidades, el lugar o la casa, lo que le llaman hub de la comunidad, what is it called again, Sue? The Rural Electronic Workshop. Es un espacio donde se llama el workshop de conexiones rurales. This is where the solar engineers store their equipment and work from. Y es aquí donde las mujeres, las ingenieras solares, guardan todas sus cosas y trabajan en sus proyectos. But it can double as a schoolroom. Pero también puede ser utilizado como un cuarto de escuela. And it can charge the tablets overnight. Y también puede cargar las tabletas en la noche o durante la noche. And the children can learn during the day or during the night, as they do with our digital community model. Y también los niños pueden aprender durante el día o durante la noche, como lo hacen en el modelo digital. And I included this picture because it actually shows our solar projector being used. Y les puse aquí esta imagen porque muestra el proyector solar siendo utilizado. So we've been scaling our impact since 2008. Entonces, desde el año 2008 hemos estado midiendo o escalando nuestro impacto. So this was our global footprint in 2008. En el 2008, esto era el impacto global que teníamos, la área amarilla. And this is where we are today. Y esto es donde estamos hoy en día. So as you can see, it very much is a global movement. Así como pueden ver, ahora es un movimiento mundial, global. We have a digital cloud-based monitoring and evaluation system.
Ahora tenemos un método sistemático para evaluaciones. And we measure 22 different indicators of economic and social uplift. Y medimos 22 áreas económicas y sociales para la elevación de la comunidad. And this is an example from some communities in Brazil where we did the baseline to begin with, as we do every time, before the solar electrification takes place. Y este es un ejemplo de una comunidad en Brasil que siempre hacemos un estudio base, un reportaje de estudio base, antes de agregar a la energía solar en la comunidad. And then what we do is to measure against this at 12, 24, and 36 months. Entonces, lo que hacemos es a los 12 y 24 meses de empezar del inicio del proyecto, volvemos a medir esos 22 áreas sociales y económicas. And again, we're always looking to improve and be better, whether it be with the monitoring and evaluation system or anything else that we do. Y entonces siempre estamos buscando una manera de mejorar y no importa cómo lo hagamos, por ejemplo, pero si sea a través de las evaluaciones, pero siempre hay campo para crecer. Hang on, I went too far. So we measure ourselves against the United Nations Sustainable Development Goals. Nosotros nos medimos contra o con también las metas de las Naciones Unidas del desarrollo sostenible. And when they were announced in September 2015, we were very pleased to see that across all of our programs, we had already addressed 14 of the 17 goals. Y nosotros estábamos muy contentos cuando vimos en el 2015, cuando ellos sacaron estas metas al público, que nosotros dentro de nuestros programas ya estábamos utilizando 14 de esas metas de las 17. And again, this is an example of our solar and enrich programs and how they line up against people, planet, and profit. Entonces, otra vez aquí les demuestro les muestro los programas solares, al igual que los programas enriquecedores y cómo es que afectan a las personas, al planeta y el profeta económico. O las ganancias, disculpen, no profeta, ganancias económicas. So we find ourselves in a very different world to the world that we entered at the beginning of 2020. Entonces nosotros nos encontramos en un mundo muy diferente en el que habíamos entrado en el año 2020. There's no doubt that the pandemic has changed the way we work. No hay ninguna duda que la pandemia ha cambiado la manera en que estamos trabajando. In the short, medium, and long terms. En el tiempo corto y largo plazo también. This is an example of our short-term actions and pivots that took place when COVID first arrived. Este es un ejemplo de los cambios a corto plazo que tuvimos que llevar a cabo cuando llegó el COVID. But I think the biggest thing that COVID has brought out to all of us is our interdependency that we have on each other. Pero lo que COVID ha resaltado es la interdependencia que tenemos entre todos. We all have a role to play in the recovery. Todos tenemos un rol que jugar en la recuperación. Be it governmental, corporate, NGO, or individual. Sea gubernamental, corporación, NGO o personal. Certainly the pandemic has driven innovation and technology forward at an unprecedented rate. Ciertamente, COVID ha empujado la tecnología de una manera imprecedente muy rápida. We see that very much ourselves in our own organization,
where I'll take the example of our digital community schools, where we converted everything to either a smartphone or to a worksheet in 6 weeks. Como por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, el ejemplo que les puedo dar es que convertimos todo lo que era digital, lo convertimos en programas. You said telephone, you said phone, and what were the? Yes, phone. Okay. En teléfono, y todo lo convertimos para acceso en teléfonos en menos de 6 semanas. In this way, we were able to keep the children, poor rural children, learning. Entonces, de esta manera pudimos mantener a los niños que vivían en comunidades o que viven en comunidades rurales y muy pobres, conectados y aprendiendo. Either on the family mobile, where we actually found the whole family was learning, not just the child. Eso podría llevar a cabo a través del teléfono celular de la familia y también nos dimos cuenta que todos los de la familia estaban aprendiendo, no solamente los niños. Or with the worksheets that we got to the teacher who was a local person and made sure they were disseminated to all the homes of his pupils. O a través de tareas de escuela que enviábamos a la maestra o profesor local que se encargaba de dar las tareas a los niños de la comunidad. So now I would like to show you a film. Ahora me gustaría mostrarles un video. So we launched this on Environment Day on the 6th of June. Nosotros sacamos esta película el 6 de junio, el Día del Ambiente. We are on a mission to cultivate global equity by increasing. Is there anything else that you want to say, Sue, about the film? No, okay. So, voy a apagar mi micrófono. We are on a mission to cultivate global equity by increasing economic mobility. Our focus is on providing vocational and educational opportunities to women and girls from the most marginalized communities around the world. We seek to ensure that every girl and woman has the skills and knowledge she needs to be a catalyst for change to make rural communities self-sufficient and sustainable. The programs naturally address 14 out of 17 of the Sustainable Development Goals, while effectively serving rural communities in 93 global countries. They align people and planet in harmony for scalable, lasting system change solutions. Knowledge provides resiliency and self-management for rural communities. From solar engineering and women's health to digital literacy and beekeeping, our educational programs offer unique learning opportunities. Putting women and girls at the heart of our work, Barefoot College International ensures they have the knowledge and skills that can help transform their lives. They have the knowledge and skills that can help transform their lives, the lives of their families and their communities. For people and for climate, solar-powered energy is a bright solution. Best known for our solar education, we train rural, semi-illiterate women, known as the solar mamas, on the benefits of and how to assemble, install and maintain solar equipment. Once the solar mamas have completed training, they have the knowledge and skills needed to solar electrify their entire village. This comprehensive, inspirational program helps them grow into motivated agents of change. In addition, every solar mama completes the Barefoot Enriched training designed to increase self-awareness, aspirations and confidence.
It combines the teaching and application of livelihood skills with entrepreneurial efficacy. It teaches women about their rights, their bodies, digital literacy, and business and savings acumen. Enrich enables women to become beekeepers, merchants, agribusiness owners, and even better engineers. Women discover health-centered solutions together at Barefoot that ensure preventative and timely treatment of their ailments. Hygiene, food and nutrition, family planning, reproductive health, disease control and antenatal care are all learned and discussed freely among one another. Today, access to education is vital to the health of rural communities and their economic uplift. That's why we run children's schools that take place during the night. This is done so that children who must work during the day are able to continue their studies. These digital community schools are in remote villages, often without grid electricity available, so they utilize solar-powered teaching tools that keep learning accessible. Our light systems and projectors are powered by solar energy used by local teachers. During the pandemic, programs like remote learning have helped to ensure that girls stay in school, keeping their lessons going at home through tablets and phones. Throughout the year, our solar mamas return to their villages after their own graduation. When trainees return home, they spread their new wealth of knowledge to their local communities, reaping the benefits of their learning to many others. Women like me return ready to use their new skills to benefit their own communities and foster eco-minded solutions-based approaches. My name is Eno Epe Akomeri and I am a solar mama. Together with Barefoot College International, we are acting for the health and well-being of people and the planet. Join us, contribute to our cause, spread the word about the Barefoot movement, or make a donation as we build solutions in countries and communities around the world. Wonderful, Sue. Thank you so much. That was a lovely video that really showed, the essence of what you guys do. Gracias por ese video, fue fantástico y de veras nos muestra la esencia de todo lo que hacen en Barefoot College. Ahora les quiero invitar a que hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta, ya hemos llegado al final de la presentación y ahorita podemos hacer un poco de preguntas y respuestas. So while everyone is writing their questions, if they have questions or want to make a comment. So tell me, Sue, there is a question. So here's a question. The first one, I'll read it in Spanish first. ¿Hay algún proyecto para República Dominicana o Haiti en planes? Is there a plan for a project to take place in Dominican Republic or in Haiti? I believe that we have projects in both Haiti and the Dominican Republic. Sí, parece que tenemos proyectos en los dos lugares, en la República Dominicana y en Haiti. Gracias. And what projects are you guys doing there? If you don't mind me asking, ¿qué proyectos se están llevando a cabo allí, en esos lugares? Okay, we trained some solar mamas from there, and there are some communities, but I can't tell you exactly where they are. Okay, muy bien. Entrenamos a
mamás solares de esas dos áreas, pero no te podría decir exactamente en qué áreas están. Very good. Is there any other questions, Abraham? ¿Hay más preguntas? Okay. ¿Cuáles son las barreras o características que los frenan o conducen a la implementación de estos programas en los diferentes países pobres? Esto es de Socorro. What are some barriers or characteristics that keep you from taking hold or implementing these programs in different poor countries? The resources to do so. Los recursos para hacerlo. Uh-huh. Very good. La siguiente. ¿Ya no hay? Okay. Muy bien. I will ask you my own question. And that is, I know that at the beginning of your presentation, you spoke a little bit about, you guys got started early on in the, early years ago. But what exactly took you guys to do this? ¿Qué es? Yo sé que al principio de tu presentación hablaste un poco de que empezaron ese proyecto hace poco, pero me gustaría saber exactamente qué es lo que fue que los incitó a empezar este proyecto. So we started back in the 1970s. We're digging wells and helping poor rural communities to restore some of their water sources. Okay, then, empezamos en los 70s, en los años 70s, ayudando a comunidades pobres, cavando hoyos para hacer pozos y ayudarles con el agua. And then in the 1980s, we realized the potential for solar power. Y en los años 80 fue cuando nos dimos cuenta de la potencial de la energía solar. And the difference that it could make to these poor, rural, remote communities. Y la diferencia que esto podría crear para esas comunidades más pobres. To begin with, we tried to train everyone. Para empezar, intentamos entrenar a todos. The men just wanted a certificate to run off to the cities to monitorize. Y los hombres solamente querían un certificado para que pudieran irse a las ciudades y hacer una ganancia. The young women were equally selfish. Y las mujeres más jovencitas también eran un poco egoístas. O igualmente egoístas. Uh-huh. But the older women, the grandmas, and remember, many of these girls in parts of the world where we work get married off at 12. Entonces, y las otras, el otro grupo era un grupo de abuelitas, pero recuerden que en otras partes del mundo, a la edad de 12 años, ellas son casadas. And they were all brought into their families and communities, and they all went back. Y fueron compradas a sus familias y a sus comunidades, y ellas fueron las que regresaron. And this is when we realized the power of training a woman. Y eso fue cuando reconocimos y nos dimos cuenta el poder de entrenar a una mujer. And as they say, the rest is history. Y como dicen, el resto es historia. That's wonderful. That is wonderful, Sue. And I'm so pleased that, you guys have done so much work. And from the images that you showed us, gosh, from 2008 to 2021, it's quite a difference. Gracias, Sue. Es maravilloso trabajo que están llevando a cabo. Y obviamente con las imágenes que nos mostraste del año 2008 al año 2021, es muy grande la diferencia que se puede ver. Yeah. And the impact that you have on a global level, el impacto que tienen a un nivel global. Mm-hmm. Very good. There's one more question. ¿Cuál es el nombre específico del proyecto en República Dominicana para poder buscarlo y seguirlo? Esto es de Libia. What is the specific name of the project in Dominican Republic so that I can look for it and follow it? I will find out for you and I will tell you, Teresita, and you can feed it back. Sí, muy bien. Livia dice que ella lo va a buscar y que me va a dar a mí la información, y si gustas buscarme en Messenger o en Facebook, allí estoy y yo te doy la respuesta, ¿sí?
O si no, busco tu nombre en la lista de contactos y te mando un correo electrónico con la información. Muy bien. Okay. Well, Sue, thank you so much. Is there anything else that you would like to share with us before we say bye? Thank you very much for inviting me to tell you about the Barefoot approach today. And, if anyone has any questions they think about afterwards, please feel free to send them and we'll be only too happy to respond. Okay. Dice que está muy agradecida por estar aquí y también que si gustan de comunicarse con ella, que ustedes pueden mandar un correo electrónico a Barefoot College y ellos estarán felices de responderles. Sí, y pues con esto me despido. Muchísimas gracias a todos. Agradezco su participación hoy día y los invito a que nos sigan la próxima hora en las siguientes ponencias que van a ser maravillosas. Entonces ahí nos vemos y que disfruten y tengan un día feliz. Hasta pronto. Thank you, Sue. Have a wonderful day. Thank you.